Señor, y seamos cambiados, Padre. Te pido que la palabra, Señor, sea cortante, Señor, que nos sane, que nos exponga, que nos sane en todo el sentido, Señor. Y que tu gracia, Señor, y favor esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En esta noche quiero compartir un tema que es muy importante para nosotros, y este tema que voy a compartir crea cierta confusión tanto en los creyentes como los nuevos creyentes y en aquellos que se quieren acercar a Dios. Y una de las cosas que usted, cuando habla con diferentes tipos de personas, por alguna razón, a menos que las personas, ¿verdad?, que usted le esté hablando sean ateas, o sea, que le diga así totalmente, ¿verdad?, soy ateo, no me interesa Dios. Aparte de ese tipo de personas, usted se va a encontrar con personas que si usted le pregunta que si cree en Dios, ¿qué le va a decir? Que sí, ¿verdad? O sea, todo el mundo cree en Dios. Y créalo usted o no, esto es una verdad. Todo el mundo cree en Dios, intuitivamente, intelectualmente, y obviamente, verdad, es algo que viene en nuestro ADN. Todos en nuestra naturaleza sabemos que Dios existe. Pero cuando vamos a su palabra, es donde encontramos el conflicto de muchos, a veces, de no aceptar lo que su misma palabra nos enseña. Y nos damos cuenta que la Biblia nos enseña que no existe nada más un tipo de fe. O sea, cuando alguien dice creo, no existe un solo tipo de fe, existen diferentes tipos de fe. Por ejemplo, si usted a alguien le pide, ¿verdad?, o sea, le dice a usted, préstame $10, yo te lo pago mañana, usted le puede decir que sí. Si la persona te pide los únicos $5,000 que tienes, necesitas tener una fe al 100% de que esa persona te lo va a pagar. Entonces, no es lo mismo confiar en $10, o sea, al prestar los $10, no es lo mismo que confiar prestando 5,000. ¿Cuántos entienden el ejemplo? Entonces, una fe diferente. Tenemos fe, la Biblia dice en Juan 12 que muchos de los gobernantes creyeron, o sea, creyeron en Él, pero no le siguieron porque amaban más otras cosas. Entonces, el problema aquí a veces no es cuestión de si la gente cree en Dios o no cree en Dios. Aquí la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de qué tipo de fe estamos cada uno de nosotros ejerciendo? En esta noche yo voy a compartir un título dentro de la serie Testigos de Cristo. Se va a llamar La fe que nos lleva al cielo. ¿Cómo se llama el tema? En la Biblia aparecen diferentes tipos de fe, lo vamos a ver en los versículos, lo voy a explicar muy claro. Y esto le sucede a creyentes y no creyentes. Tienen esta batalla de todo el mundo dice, no, pero yo creo en Dios, y no sabe lo que está diciendo muchas veces. Pero la palabra de Dios nos enseña. Quiero leer para esto Santiago 2. El libro de Santiago está casi al final de la Biblia. Es casi el quinto penúltimo libro por ahí. Santiago 2, versículo 14. Vamos a leer esos versos que nos van a ayudar a entender muchas cosas. Santiago 2, 14. Me dice usted amén cuando lleguen. ¿Llegaron todos? Muy bien. Dice, hermanos míos, ahora fíjense, esta carta es escrita a creyentes. Esta carta, o sea, no es que no le sirve a los no creyentes, simplemente es como, por ejemplo, imagínense que un padre salga con sus 3 hijos y sus 3 hijos inviten a 3 amigos. Y el papá, de momento, le puede decir a todos, hijos, cuando vayan a jugar tengan cuidado. Pero de repente el papá puede sacar a sus 3 hijos aparte y decirle algo en particular. Entonces, esta carta está dirigida a cristianos ya nacidos de nuevo. Y comienza diciendo, hermanos míos. ¿Por qué estoy aquí enfatizando esto? Porque hay veces que leemos la Biblia como creyentes ya, como seguidores de Cristo, y pensamos que esas exhortaciones son para aquellos que no creen. Y no, es para nosotros también.
Entonces, aquí Santiago, el apóstol dice, hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará? Esa palabra usted la puede subrayar. ¿De qué aprovechará si alguno dice, qué dice? Tiene fe, ¿verdad? Que tiene fe. ¿Y no tiene qué? Obras. Ahora fíjense aquí algo importante. Fíjense la pregunta que sigue. Quiero que la lean conmigo. ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, ¿están viendo el ejemplo? El versículo dice, hay gente que dice, yo tengo fe, pero no tienen obras. Y luego pregunta, ¿podrá esta fe salvarle? ¿Están viendo la conexión? Ahora, usted pensaría, si yo les pregunto, ¿está diciendo el texto que las personas que hacen buenas obras van al cielo? ¿Sí o no? Ahora, no tiene que decir ni sí ni no, pero piénselo. ¿Está diciendo el texto que las personas que hacen buenas obras van al cielo? Mi respuesta es sí. Aquí la pregunta es, ¿qué significa buenas obras en la Biblia? O sea, le voy a hacer un ejemplo para que me entiendan bien fácil. Imagínense que aquí haya un constructor, un chef y una persona que maneja los autobuses de la escuela. Cada uno, ¿verdad?, va a hacer su labor, su trabajo. Imagínense que el que maneja el autobús de repente, ¿verdad?, se vaya a trabajar construcción y vuelva donde su jefe del trabajo de la escuela de autobús, de la escuela, y le pregunta a él, ¿cómo salió mi trabajo? ¿Qué le va a decir? Dice, no, yo no te mandé a ti a hacer construcción, yo te mandé a hacer a que manejes el autobús. Ahora, ¿por qué uso este ejemplo? Porque Dios es el que califica cuáles son las buenas obras, no nosotros. Ustedes y yo pensamos que dar un plato de comida son buenas obras, 20 pesos al que lo necesita, una manito a la señora que viene cojeando en la esquina y no puede cruzar. Esos son obras humanas, no buenas obras. Como seres humanos, ¿ustedes han visto animales ayudar a otros? Bueno, como seres humanos tenemos que hacer eso. Buenas obras es algo diferente, lo vamos a ver en la Biblia. Porque usted puede dar su vida, quemarse en la hoguera, y si no tiene amor, dice la Biblia, nada es. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Cuáles son esas buenas obras? Fíjense lo que dice el versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, necesitan ropa, cobertura, dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Dice, ¿de qué aprovecha? Ahora, quiero que noten que el ejemplo es figurativo. No está diciendo que el que le da ropa al pobre va al cielo. Porque el verso que sigue dice, así también, está usando lo que le llamamos en la traducción un símil, un ejemplo similar. Van a ver por qué lo digo esto. Dice, así también la fe, si no tiene obras. Aquí la dirección es esta, miren. Como creyentes en Cristo, ¿verdad?, leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, creemos en la palabra de Dios 100%. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos creen en la Biblia 100%? Amén. Pero ¿cuántos saben que la Biblia no es la que te da la instrucción del cuándo y con quién tienes que obrar? ¿Quién es el que hace eso? El Espíritu. La Biblia dice, la palabra te guiará a toda verdad, ¿o cómo dice? El Espíritu te guiará a toda verdad. Esto, hermanos, nos va a llevar a profundizar nuestra intimidad. ¿Saben por qué? Porque ahora no solamente debemos obedecer los mandamientos básicos, no mates, no robes, no, ¿verdad?, si alguien tiene necesidad de comida, dale, sino la dirección de Dios en cada creyente. Por ejemplo, en una parte, creo que es Isaías 13, el Señor le dice, tómate como si fuera un trapo, ¿verdad?, y cárgalo, no lo laves, y luego que esté bien sucio, mételo en una hendidura, en un hoyo, guárdalo allí. Y luego le dice, ahora ve, búscalo. ¿Usted le llamaría buenas obras a eso? Si usted ve a Jeremías, usted diría, está loco, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted diría, ¿qué hace este hombre entrando un trapo sucio en un hoyo y sacándolo? Fíjense que en el cielo se le va a contar como buenas obras. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque esa fue la orden que Dios le dio. Dios le va a llamar buenas obras a lo que Él nos ordenó. ¿Cuántos se acuerdan del verso Mateo 7? En aquel día me dirán, Señor, Señor. Y dijeron, en tu nombre saqué demonios, prediqué, hice milagros, etc.
Y el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, sino, ayúdenme, el que hace la voluntad, no dice de la Biblia, y quiero explicar eso, sino del Padre que está en el cielo. Significa que cada creyente tiene que buscar la dirección espiritual de Dios para su vida. A mí no me llamó la Biblia como pastor. ¿Sí entienden? O sea, no dice la Biblia en el versículo 3, el capítulo 3, verso 15 de no sé qué, dice Fleming será pastor. ¿Cómo yo sé que Dios me llamó al pastorado? Ahora, yo tomé la decisión, tenía mi convicción, pero hubieron frutos como resultado de ese llamado que se están viendo hoy. ¿Sí entienden eso? Así es que uno sabe cuando Dios llama a uno. Entonces, tomamos la decisión en obediencia, pero tiene que haber una evidencia luego que obedecemos. No puede ser, no, Dios me dijo y me mostró y no pasó nada. No, porque ya estaríamos inventando de que yo siento de Dios. No, tiene que haber un fruto de Dios cuando Dios te llama o te dice algo. Dice el verso 18, dice, pero alguno te dirá, fíjense la palabra te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, nuestras vidas tienen que ser evidentes como cristianos. O sea, la Biblia a veces pensamos, miren, voy a decir esto, imagínense que usted vive en un país remoto, un país así como un campito bien allá, ¿verdad? De repente usted no sabe ni lo que es un celular, usted no sabe, y le comienzan a vender esto como celular, ¿verdad? Y usted trata de hacer llamadas y se lo pone al oído, ve por televisión que se parece, sí parece un teléfono, ¿verdad? Y usted marca, ¿verdad? 521 y no suena. ¿Qué usted dice? Que no sirve esto. ¿Ese celular qué? No sirve. Luego usted viaja a Nueva York y se encuentra con un teléfono, ¿verdad? Es el cronómetro que está ahí para no predicar hasta las 4 de la mañana. Y usted luego ve este teléfono y hace una llamada y luego usted deduce, usted dice, entonces mi concepto de que los celulares no sirven no era real. Es que no tenía un verdadero celular. Eso pasa con los cristianos. Que la gente critica a la iglesia y dice, por eso es que yo no voy a la iglesia. Es que la gente no debe decir, no voy a la iglesia por un cristiano, sino por Dios. Porque los cristianos nos equivocamos y hay muchos que parecen y no son. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquí el verso dice, tenemos que ver el fruto de la evidencia de aquel que dice creer en Cristo. Fíjense lo que dice el 19. Van a ver versículos fuertes aquí. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tú crees que Dios existe? Fíjate que o sea, todo el mundo cree que Dios existe. Dice, bien haces. ¿Qué dice luego? También los demonios creen y tiemblan. Ahora yo les pregunto, ¿tienen fe los demonios, sí o no? Fe significa creer nada más. Miren, yo sé que está un poco tensa la cosa. Le voy a decir esto. ¿Usted confía en la silla que se sentó? ¿Sí o no? No, en serio. Ok. ¿Por qué usted cree? Si les pregunto, es una pregunta directa. ¿Por qué creen? ¿Porque están sentados nada más? ¿Cuántos se fueron por abajo a mirar la etiqueta que dice cuántas libras aguanta? Nadie hizo eso. Usted vino sin mirar y se sentó. ¿Sí o no? ¿Cuántos se suben al elevador y primero desde afuera dice cuántas libras aguanta? Eso es fe, hermanos. Usted entra sin nada, sin preguntar. Usted está confiando a ciegas que el elevador está bien, que la silla no le falta una pata, etcétera, etcétera. ¿Sí están entendiendo el ejemplo? Entonces, fíjense que hay un tipo de fe, ¿verdad? Que significa diferentes cosas. Dice aquí, ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen. Y esta fe, hermanos, a veces, digo esto con respeto, es más fuerte que muchos cristianos, porque dice que los demonios le tienen temor a Dios. Hay gente que no temen a Dios. Gente. Es fuerte, hermanos, esto. O sea, lo que dice la Biblia. Dice el verso 20, mas quieres saber, ¿qué dice luego? Que es un hombre vano, un hombre vacío, ¿verdad? Dice que la fe sin obras es muerta. Fíjense que hay un tipo de fe, hay fe muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora fíjense aquí lo que quiero decir,
cuando la fe que Dios valida es cuando Él nos ordena que hagamos algo. Vamos a pensar que todos los hijos de Abraham, en este caso Isaac y Jacob, sacrifiquen a un hijo. Vamos a suponer, un ejemplo. Y luego en el cielo le digan, Señor, lo hice por ti. ¿Qué les va a decir el Señor? No, tú no lo hiciste por mí porque yo no te mandé. Jesús dice, el que quiera hacer su propia voluntad, sus propias decisiones toma. El que quiera agradar a Dios, hace la voluntad de Dios. Fíjense la palabra, el que quiere. Entonces, Dios le dijo, específicamente a Abraham, sacrifica a Isaac. Fue una orden directa. Eso no debe ser un patrón. Hoy en día se toman ejemplos como, por ejemplo, algo que funcionó en una iglesia, como un milagro, y hoy lo quieren repetir en todas las iglesias, sin Dios decirle al pastor o al líder o a quien sea que haga eso. O sea, no, hermanos, el Espíritu es el que guía, y Dios nada más va a probar las obras que el Espíritu nos ordenó que hiciésemos. Fíjense lo delicado de esto, hermanos. Yo puedo salir por ahí mañana y abrir una fundación de niños pobres, y yo puedo hacer muchas obras bonitas, y la gente me va a decir, wow, ese pastor es más bueno. Y Dios en aquel día me puede decir, hacedor de maldad. Esto es difícil de aceptar, yo lo sé. Pero Dios le llama buenas obras a lo que Él dice, izquierda o derecha. Eso es así, hermanos, vamos a ver en la Biblia. Dice, ¿no veis que la fe, 22, que la fe actuó? ¿Por qué dice la fe actuó? Le voy a decir por qué. Y aquí es donde todos batallamos. Aquí estamos todos iguales en este sentido. ¿Cuántos están de acuerdo que todo el que está aquí es pecador? Levanten su mano. Ok, algunos, no todos, ok. Tenemos aquí algunos arcángeles. No, yo sé que todos, yo bromeando. Bueno, todos somos pecadores, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ok. En eso todos estamos iguales. Bueno, nuestra condición, hermanos, nuestra condición, cada vez que hacemos algo bueno, humanamente hablando, si no tenemos a Dios, esa obra es egoísta. Siempre, siempre, siempre tiene un fin egoísta. Siempre. Ahora, aquí es donde batallaban los fariseos. Le decían, nosotros no somos pecadores. Jesús le dice, por cuanto no se declaran pecadores, el pecado permanece y ese pecado los va a condenar. Todos, hermanos, es cuando conocemos a Jesús que el Señor deposita su amor puro, el amor que no busca lo suyo en nosotros, y cuando hacemos una obra en el Espíritu, Dios lo cuenta como buena obra. Por eso dice el 22, ¿no ves que la fe actuó? ¿Qué es la fe en este caso? La palabra dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Significa que la palabra de Dios infunde en nosotros fe. Y por eso cuando obedecemos a esa palabra escuchada, esa palabra lleva a 30, a 60 y a 100, ¿qué lleva? Fruto. Eso dice la parábola del sembrador. Dice que el Señor le predicó a 4 corazones. Un corazón estaba cerrado, no le interesaba la palabra de Dios. Otro corazón escuchó, pero luego el amor a esta vida hizo que la palabra no fuera fértil, la semilla o la tierra. Otro corazón dice que los espinos, el cual son el amor al dinero, a la vida, también ahogó la semilla. Pero el cuarto dice que recibió la palabra y esa semilla produjo fruto. Esa es la fe. Entra como una semilla y cuando aceptamos esa semilla sale como obras de Dios. ¿Sí están entendiendo? Pero tenemos que aceptarla como palabra de Dios. Dice el versículo 20, ¿dónde ando? No, estoy en el 22 todavía. Lo voy a leer despacio. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Fíjense lo que dice luego. Y la fe se perfeccionó, ¿por qué? Por las obras. Ahora imagínense que yo le dé una semilla de mango. Yo sé que son más grandes, pero un ejemplo. Y se la entrego en sus manos. Y usted dice, bueno, esta semilla de mango tiene, ¿verdad? O sea, vamos a decir, su propósito es de ser sembrada para que dé más árboles de mango y den más fruto, ¿verdad? Ahora vamos a suponer que esta semilla, lo que le está llamando la palabra es la fe. Y yo te digo, aquí tienes una semilla de mango. ¿Cuándo es que vamos a ver fruto de esa semilla?
cuando la sembremos, ¿verdad? Ahora, fíjense que en la semilla, ahí está la vida de Dios, en la semilla. Pero esa vida no se va a ejecutar, no va a desarrollarse hasta que no la sembremos. Ahí viene lo que significa recibir la palabra en el corazón. O sea, oír la palabra, decir, esa palabra de Dios la voy a recibir en obediencia. Cuando la llevamos a cabo, Dios produce en nosotros el fruto del amor. Y todo lo que hacemos mediante ese fruto, hay una lista de todas las buenas obras que Dios está notando. Pero nada más son las que salen de la semilla. Porque hay obras que parecen de Dios y no son de Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿no ves que la fe, actuó juntamente con sus obras? Y la fe se perfeccionó, o sea, se completó por las obras. Ahora, fíjense, hermanos, cuando nosotros pensamos en otro punto, cuando pensamos en la palabra iglesia, ¿qué viene a nuestra mente? Acuérdense de esto. Cada vez que yo digo una palabra o escuchamos una palabra, viene una imagen a nuestra mente. Si yo digo, por ejemplo, les digo McDonald's, ¿qué viene a nuestra mente? Hamburguesa, papas fritas. Si yo digo Coca-Cola, ¿verdad? Si digo vacaciones, ¿qué le llega a la mente? Lo primero, ¿qué me dice? Playa, seguido, ¿verdad? Nadie piensa en la montaña llena de nieve en vacaciones, ¿sí o no? No, una mata de coco, una playa azulita con el sol en el medio. Es casi una foto ya. ¿Sí o no? Cuando pensamos en celebración, fuegos artificiales, globos, pasteles, etcétera. Lo que quiero decir es, cuando decimos algo, una imagen viene a nuestra mente seguido. Ahora, si pensamos en la palabra iglesia, ¿verdad? Bueno, pensamos en una iglesia quizás católica grande con una cruz y ¿verdad? Y muchas estatuas, o sea, como imagen. Pero pensando más profundamente, ¿en qué pensamos cuando pensamos en ir a la iglesia? Decimos, voy a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo vemos la iglesia? Por ejemplo, es posible que vengamos a la iglesia buscando la bendición de Dios. Es posible. Es posible que vengamos a confesar pecados, ¿verdad? O posible a limpiar mis culpas, a sentirme menos culpable porque fui a la iglesia. Es una manera de ver la iglesia. También podemos ir a la iglesia para tener ese sentido de pertenencia, o sea, de que pertenezco a un grupo o me congrego en algún lugar. También puedo venir para que Dios cumpla mis propósitos o mis metas. Es posible. O podemos estar aquí porque aquí es donde está la gente buena. No está la gente buena nada más lejos que la verdad. Es como decir, voy al hospital porque ahí no hay gente enferma, ¿verdad? O para sentirme mejor. Hay muchas razones como podemos ver la iglesia. La iglesia es llamada en la Biblia el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando usted piensa en un cuerpo, en este caso, ¿qué viene a su mente? Imagínese un cuerpo sin cabeza. ¿Qué usted piensa? ¿Es un cuerpo qué? Muerto, ¿verdad? Un cuerpo en el suelo. Pero cuando a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo, habla de algo importante, hermanos. Significa que este cuerpo no se gobierna, que este cuerpo opera, decide, es guiado. ¿Por qué? Por la cabeza. Eso es igual que nuestro cuerpo. El cerebro es que controla todo. La torre de control. Miren lo que dice Colosenses 1. Vamos a Colosenses 1, versículo 9. Colosenses 1, verso 9. Voy a leer algunos versículos. Es importante leerlos casi hasta el 20, vamos a decir hasta el 18, del 9 al 18, porque va a comenzar a darle a Cristo la preeminencia. Jesucristo es Dios, es el creador, lo va a decir el texto. Y cuando partimos, ¿se acuerdan de Isaías 55, verdad? Dice, yo creé todas las cosas, mi mano ha hecho todo esto, yo soy el creador, ¿verdad? No, es Isaías 59. Y luego dice, pero miraré al que es pobre en espíritu. Es algo bien increíble. O sea, comienza el versículo diciendo, yo soy Dios, yo soy el creador de todo lo que existe. Y luego dice, pero miraré al que es pobre de espíritu. Bueno, este texto tiene la idea de llevarnos a la majestad de Cristo.
llevarnos al poder y la grandeza de Jesús. Colosenses 1, verso 9. Dice, por lo cual, creo que no todos han llegado, voy a esperar. Colosenses 1, verso 9. Dice, por lo cual también nosotros, ese es Pablo hablando, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros. Fíjense lo que dice. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de ¿qué? Ahora, ¿qué está diciendo el verso? ¿Qué está haciendo Pablo? ¿A quién le está pidiendo Pablo que llene a la iglesia de Colosenses, que sean llenos de la voluntad de Dios? ¿A quién está pidiendo Pablo? Obviamente a Dios, está hablando de oración. Ahora, ¿se están dando cuenta de quien deposita su voluntad en nosotros? ¿Quién es? Es Dios. Significa que yo tengo que orar, depender, buscar y no moverme hasta que Dios no me hable. Eso lo voy a explicar en un momento, porque yo sé que muchos dicen, ¿Dios habla? Bueno, un momento. En un momento se lo explico. Dice, para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, y dice, en toda sabiduría e inteligencia material. O espiritual, perdón. Bueno, la razón por qué dije eso es para enfatizar un punto, de que a veces estamos pidiéndole a Dios cosas materiales y no las cosas espirituales. Y la palabra es clara cuando dice que si alguno pide conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí está diciendo que la sabiduría y la inteligencia es ¿qué? Es espiritual. ¿Qué significa inteligencia y sabiduría espiritual? Algo bien simple, porque se toma toda una enseñanza explicar esto. La vida consiste, o sea, nuestra vida consiste en un mundo invisible donde tenemos ataques demoníacos, tenemos anhelos y deseos, y todo eso no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Y cuando alguien, por ejemplo, vamos a suponer, alguien te agrede, cualquier ser humano, la palabra dice, no tenemos lucha o guerra contra los seres humanos, sino contra los espíritus demoníacos que operan en las regiones celestes. Entonces significa que hay un mundo oscuro, el cual opera detrás de las personas, de todos nosotros, no importa si sean creyentes o no. Y cuando tenemos sabiduría e inteligencia espiritual, podemos discernir claramente todo el ámbito, el espiritual y el terrenal. La palabra dice que el espiritual conoce todas las cosas, conoce todo. ¿Por qué suceden las cosas? ¿Por qué pasan? Tal persona se comporta así. ¿Por qué me pasó esto? Eso es inteligencia espiritual. Fíjense lo que dice el 10. Dice, ¿para qué? Aquí va a decir, ¿para qué está Pablo orando de que la voluntad de Dios esté en nosotros? Dice, para que andéis como es digno de ¿quién? Del Señor, agradándole en todo, llevando ¿qué? Fruto. ¿Fruto en qué? En toda buena obra. Ahora, se están dando cuenta por esa palabra fruto que la buena obra no consiste en un sacrificio profundo de mi vida, sino en yo permanecer en la vida, el cual Él, Cristo, produce en mí, ¿verdad? El fruto. Miren, cuando comenzamos el servicio, antes que la mayoría llegaran, un hermano se me acercó y me dijo lo siguiente, me dijo, pastor, de momento me pasó algo que no lo pude explicar. Me decía, dice, de momento sentí hacer algo, pero mi intelecto, mi mente no sabía lo que era, pero tenía una convicción profunda que yo sé que era Dios. Obviamente cuando este muchacho que me está hablando decidió obedecer a ese sentir, pudo ver en la obediencia, pudo ver que fue Dios que lo movió. Fíjense qué cosa. Esa persona me dijo, no sé por qué me sentí así, pero lo hice. Y cuando di el paso, me dice, entonces entendí, porque allí había una persona el cual yo necesitaba ver. Pero en el transcurso de la decisión y la obediencia, no había cierto entendimiento intelectual ahí. Pero la persona tenía paz en su corazón de decidir obedecer esa voz. Ahora, ¿cómo sabemos si esa voz es de Dios o no es de Dios? Tiene que ver con el deseo de mi corazón. ¿A quién quiero agradar? Porque vamos a ver claramente por la palabra si lo que me está diciendo esa persona que haga es bíblico, rompe la ley de Dios, es pecado, es manipulación, es mentira. Y ahí vamos discerniendo si la voz de Dios es bíblica. ¿Sí están entendiendo? Muchas veces cuando le pedimos a Dios, Dios guíame. ¿Cuántos oran eso? Dios guíame en tu voluntad. Levanta su mano. Hay veces que cuando Dios te mueve a su voluntad, no te va a gustar. Y tú vas a decir, eso es el diablo.
pero es porque a ti o a mí no nos gusta. Pero bíblicamente lo podemos probar que es Dios, porque no siempre Dios hace lo que nosotros queremos. Fíjense lo que dice, hermanos. Luego, y creciendo en el conocimiento de ¿quién? Ahora, me gusta el orden. Fíjense en esto. Pablo ora para que Dios nos llene de la sabiduría y la inteligencia ¿qué? Espiritual, con el fin de que llevemos fruto. Y llevando fruto, ¿conocemos a quién? A Dios. ¿Sí lo entendieron? Oramos, Señor, guíame. En la obediencia llevo fruto, y en el fruto conozco a Dios. Ahora, ¿se dan cuenta por qué pocas personas, mucha gente conoce la Biblia y pocas personas conocen a Dios? ¿Se dan cuenta del ejemplo? O sea, yo conozco a Donald Trump, pero no personalmente. La Biblia es como si fuera conocer a Dios, pero no personalmente hasta que no llevamos a cabo en obediencia, la obediencia a lo que dice la palabra. O sea, yo voy a saber que la fe en Cristo es real cuando yo la obedezca. Yo no puedo vivir por la fe de mi esposa, ni ella por la mía. Yo puedo durar 2 años diciéndole lo que Dios ha hecho conmigo y su fe no va a crecer. Hasta que ella no dé el paso, ella nunca va a experimentar. ¿Se acuerdan de Sara y Abraham? La promesa dada a Abraham, pero Sara era la que iba a llevar el bebé en la barriga. Si Sara no creía, no bebé. Era un trabajo de 2. El Señor se le dice a Abraham y luego se lo dice también a Sara. Y cada uno en particular, por eso Sara es llamada madre de hijas de fe en el Nuevo Testamento. Entonces, Sara tenía que creer a Dios, como Abraham. Fíjense que la fe es individual. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no se hereda la fe ni se transmite. Pero fíjense lo que dice el 11, hermanos. Fortalecidos ¿con qué? Con todo poder. Aquí ya estamos viendo, hermanos, el poder de Dios obrando en nosotros en la obediencia. ¿Se dan cuenta que sin obediencia no hay vida cristiana? ¿Lo están captando? Luego dice el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Por qué dice conforme a la potencia de su gloria? Porque el poder que Dios nos da tiene límites para nosotros. Dios no te da poder para que te gloríes tú, ni para que la gente vea qué tan espiritual tú eres. Hay veces que quisiéramos como que descienda Gabriel en una oración y la gente diga, mira, Gabriel me escucha a mí. No, Dios te da el poder conforme a su gloria, para que Él sea glorificado. Dice, para toda paciencia y longanimidad significa todo sufrimiento aquí. Todo sufrimiento, soportando. ¿Por qué? Bueno, obviamente, aparte del sufrimiento del que me ofende, al que tengo que servir, viene el sufrimiento de la vanagloria. Hermanos, cuando los discípulos fueron al viaje misionero, volvieron así, en un pie. Se fueron, ¿verdad? Se fueron apóstoles, volvieron pentecostales, dando brinco. ¿Por qué, hermanos? Se emocionaron porque los demonios salían. Y le dicen, Señor, en tu nombre los demonios salen volando. Y el Señor no le dijo, sí, así es, amén, gracias. No, le dijo, no os regocijéis porque los demonios salen. Asegúrense que sean salvos primero. Asegúrense que su nombre está escrito. Yo vi a Satanás caer del cielo. ¿Por qué? Por esa actitud que ustedes tienen. Es difícil, hermanos, porque hoy vemos pastores, maestros en las iglesias engañando a la gente, pero sobre todo sintiéndose más para que la gente los adore a ellos. Dice, estoy en el 12. Dice, con gozo dando gracias. Ahora, este gozo es un gozo que yo trato de tener, o en los frutos que voy llevando, el fruto es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Ya está el gozo ahí, porque el fruto se produjo, el fruto trae gozo. Por eso no tenemos gozo a veces. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Esta palabra santos significa los cristianos, nosotros. Somos santificados, dice la palabra, fuimos hechos santos en Él. Porque yo sé que muchos interpretan esa palabra santos como alguna estatua o no sé qué. Pero la palabra los santos, incluso Efesios 4:11 dice que el Señor estableció apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, ¿verdad? Dice, con el fin de perfeccionar a los santos, porque obviamente no está hablando de estatuas ahí, ¿verdad que no? Los santos son los cristianos que fueron santificados en Cristo.
Fíjense lo que dice luego. Los santos en luz, el cual nos ha librado, ¿qué dice? De la potestad de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice el 15, hermanos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aquí está hablando de Cristo, fíjense lo que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En otras palabras, Cristo es Dios. En resumen, dice las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién es Él aquí? Cristo, es Dios. Y Él es antes que todas las cosas, pero otra cosa dice, en Él todas las cosas subsisten. Hermanos, si el Señor deja de respirar por una milésima de segundo, el mundo completo se muere. El mundo completo se muere, porque Él es quien da vida a todas las cosas. Dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Él es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo, o sea Cristo, tenga Él la preeminencia. Ahora, ¿qué estamos viendo con estos textos, hermanos? Todo esto que hemos leído es lo que crea nuestro fundamento de en qué estamos creyendo, en quién estamos creyendo, por qué estamos creyendo. De ahí nace nuestra fe. ¿Quién es el que nos está ordenando? No es el pastor, no es la iglesia, es Cristo, el Creador, Dios. Cuando Timoteo recibe instrucciones de Pablo, él está dando instrucciones y yo me imagino a Timoteo, wow, yo también tengo que hacer eso, y wow, no es fácil, y los judíos estaban allí y había guerra, o sea, en el sentido espiritual contra Timoteo, era un muchacho joven, y Pablo le decía, no tengas temor, no tengas vergüenza, nadie tenga en poco, ¿qué? Tu juventud. Y todas esas instrucciones, yo me imagino yo como pastor, con la cabeza así diciendo, wow, yo tengo que hacer todo eso. Y obviamente llega un momento donde tú dices, ¿y vale la pena dar la vida por todo esto? Es la pregunta en el camino cristiano. ¿Vale la pena morir por esto? Y Pablo le dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria, resucitado al tercer día. Les recuerda por qué está haciendo lo que está haciendo. Le pone el fundamento de por qué está entregando su vida. Si yo les digo a ustedes, hermanos, dejen su trabajo y vengan conmigo que le tengo otro mejor. Usted tiene que primero saber si de verdad el otro trabajo vale la pena, si pagan más, si tiene más días libres. Usted no va a dejar su trabajo que le da su seguridad, el sustento diario, para venir a aventurar conmigo. En ejemplo lo digo, ¿verdad que no? Pero si usted sabe de seguro que le van a dar doble pago y va a estar mejor, usted lo deja. La vida consiste en nosotros siempre seguir lo mejor. Y a veces no distinguimos que vivir para Cristo es lo mejor. No siempre lo distinguimos porque no sabemos quién es el que nos llama. Fiel es el que os llamó, dice la palabra. Y cuando estamos dando la vida por este evangelio, hermanos, no es en vano, dice la palabra. Fíjense lo que dice 2 Corintios 6. 2 Corintios 6. ¿Qué sucede, hermanos, cuando servimos a un mundo, obviamente, que aborrece a la iglesia? No lo hace en el sentido, vamos a decir, con conocimiento. La gente está en tinieblas. Yo estuve ahí. Pablo mismo dice en Efesios 2, yo anduve también en tinieblas, pero el Señor me salvó. Entonces, el mensaje que le predicamos a los que todavía están allí no es en jactancia, siempre es en salvación, igual como Pablo lo dice. Yo también estuve ahí. Yo también estaba en otro mundo. Y Pablo nos exhorta de que debemos de vivir una fe que tenga evidencia, hermanos. Porque, miren, si usted hace una encuesta en su área, en su trabajo, y le pregunta a todo el mundo si han escuchado alguna vez del nombre Jesucristo, ¿qué le van a decir? Todos, ¿qué le van a decir? Que sí. No hay uno que le diga, ¿Jesús qué? No. Las películas ven a la gente, Jesus Christ, Jesus, todo el mundo conoce a Jesús, todo el mundo sabe. La fecha se divide en tantos años antes de Cristo, tantos años después de Cristo. O sea, todo el mundo conoce el nombre de Jesús.
La pregunta es ¿por qué pocos creen? Y una de las razones tiene que ver porque la iglesia no vive llevando fruto. Por eso, la gente no cree por intelecto o por palabras, la gente cree por evidencia. ¿Están de acuerdo con eso? Miren, cuando estábamos en el mundo antes de conocer a Jesús, yo le aseguro que usted también era exigente, ¿verdad? Este me está hablando a mí, míralo a él, o mírala a ella, o qué sé yo. Queríamos ver algo, queríamos ver aunque sea una luz amarilla en la cabeza de esa persona. Algo que nos diga lo que me dice es verdad. Por eso es tan importante el fruto. Pablo dice en 2 Corintios 6:1, dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos, aquí exhortar es, les aconsejamos, también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, la gracia es transmitida, obviamente la salvación fue por gracia, pero vivir bajo la gracia de Dios es vivir bajo la orden de Dios, el favor de Dios, el cuidado de Dios, el poder de Dios, pero todo eso tiene un propósito esencial, servir a Dios. O sea, si Dios me da poder espiritual, yo no puedo usar ese poder para ir a meterme al banco y soplar a la gente, yo soy, para que vuelen en el aire. ¿Verdad que no? Porque no glorifica a Dios. Pero toda esa gracia tiene un porqué, hermanos. Cuando usted toma un destornillador de estrías, como decimos nosotros así, de la cruz, o plano, solamente encaja en ciertos tornillos. ¿Sí están de acuerdo? Tiene un propósito el destornillador. Así la gracia de Dios tiene un propósito. Y en muchos cristianos no se ve la gracia porque no la están usando en la voluntad de Dios. Y nunca se ve. ¿Y qué sucede, hermanos? Viene frustración. ¿Quién quiere servir a Dios como la bicicleta sin cadenas? Sirve y sirve y ningún propósito, no crezco, no aprendo, no avanzo, nada. Eso es frustrante. Pero si hacemos lo que Él dice, vemos la mano de Dios, hermanos. Yo veo la mano de Dios cada día en mi vida, cada momento, cada segundo. Hermanos, hay veces, no digo esto para jactarme, estoy hablando de verdad. Hay veces que mi esposa cocina y me pone el plato de comida, de una comida que me gusta mucho. Y la pruebo, y la comida está tan buena que me da deseo hasta llorar. Porque el Espíritu Santo me dice, ¿verdad? La gracia de Dios. Por gracia tenemos lo que tenemos, hermanos, por pura gracia. No merecemos nada. ¿Están de acuerdo? Dice el verso 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. ¿Cuántos quieren ser socorridos por Dios? Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dice Pablo en el verso 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea ¿qué? Vituperado. O sea, andamos en buen ejemplo para que la gente no diga o no vitupere el mensaje. Versículo 4, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Qué es un ministro? Es un servidor. Uno que sirve a Dios. Y un servidor de Dios tiene que hacer lo que ¿quién dice? Dios. Dicen mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Ser cristiano, muchos dicen que no es fácil, y yo digo que sin Cristo es imposible. Pero la vida cristiana, la dificultad de la vida cristiana no es la vida cristiana, es la batalla de nuestros deseos egoístas contra la voluntad de Dios. Hermanos, si una cucharadita, vamos a suponer que esa bebé está enferma y tiene un catarro, por así decir, ¿verdad? Y una cucharita de una medicina la va a sanar. ¿Cuál es la guerra de ella? No bebérsela. Mi sobrina Grace, hay que negociar con ella. Le pregunto, hermanos, ¿esa medicina es para dañarla? Ella diría, esa medicina me molesta, es difícil. No, la difícil es ella. La medicina está en una cucharadita de ese tamaño con el fin de sanar. Cuando Dios, tú le dices, Señor, sácame de esta angustia de vida, y Dios te dice, haz esto, y tú dices, eso es muy difícil, y Dios te dice, hasta ahí llego. El joven rico viene corriendo que está triste, vacío, angustiado,
vacío, sin sentido de vida. Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida de Dios? Vende lo que tienes. Ay, no. O sea, ¿es difícil el camino? No, nosotros somos difíciles. No queremos dejar las cosas de este mundo, hermanos. Pablo en Filipenses 3, si quieren me escuchan porque voy a leer una versión más simple. Filipenses 3, 17, miren lo que dice en la versión Dios habla hoy. Eso es bien fuerte, si no tiene esta versión me puede escuchar a mí la nota. Filipenses 3, 17 dice, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. O sea, Pablo dice, imítenme como yo soy imitador de Cristo. El 18 dice, ya les he dicho muchas veces y ahora se los repito con lágrimas. Está hablando de cristianos. Dice que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa ser enemigos de la cruz de Cristo? Dice el 19, y su fin es la perdición. Su Dios, con D minúscula, su Dios, son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que deberían darles vergüenza. Hermanos, esa es la parte donde la vida cristiana se hace pesada, donde por el amor a las cosas de este mundo, dice Santiago 4 que el que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice que su Dios, fíjense lo que dice luego, su Dios es el vientre, dice su versión, ¿verdad? El vientre es los deseos del alma, de la carne. Fíjense lo que dice, solo piensan donde ando las cosas, sí, solo piensan en las cosas de este mundo. En su Biblia dice lo terrenal. Dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable. ¿Cómo dice el suyo? ¿Cuerpo qué? ¿Corruptible? El cuerpo de humillación. El cuerpo, ¿verdad? Habla aquí de la incapacidad de vivir para Dios. Aquel cuerpo que se corrompe, que se arruga, se enferma, etcétera. Dice, para que sea como su propio cuerpo glorioso, y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. La pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿Cómo sabes que eres cristiano? Es una pregunta que cada día tenemos que hacer. Bueno, es muy fácil responder eso. ¿Cómo yo sé que soy cristiano? Bueno, un día yo fui a la iglesia, ¿verdad? Y acepté a Cristo desde ese día, hace 8, casi 9 años. Acepté al Señor y desde ese día he estado caminando con Él. Esa es la respuesta de cómo sé que soy cristiano. O sea, humanamente. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo sabemos que vamos a entrar al reino de Dios? Es otra pregunta. O sea, yo soy cristiano, sigo al Señor, pero ¿cómo yo sé que voy derecho al cielo? Bueno, Pablo en esta carta de Filipenses está exhortando a cristianos de que no amen a este mundo. Dice Pablo en la primera parte, sigan mi ejemplo, sigan mis pisadas, así como yo imito a Cristo. Luego Pablo dice, lamento que algunos cristianos están viviendo como enemigos de Dios. Dice luego, el fin de ellos, a los que aman a este mundo, es de perdición. Más adelante le dice, su Dios son los apetitos terrenales y materiales. ¿Cuál es la marca más genuina de nuestra fe cristiana? Vamos a volver a Santiago 2:14. Santiago 2, verso 14. En Santiago, el verso que leímos al principio parece medio confundirnos porque dice que el que vive en fe sin obras no puede ser salvado. Y yo les preguntaba que si el verso está diciendo que los que hacen buenas obras van al cielo. Bueno, sin ustedes buscarlo, le voy a leer esta contraparte del verso. La Biblia, cuando dice algo que parece contradictorio, ella misma tiene su respuesta. Y en Romanos 4:1 al 8 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Lo que está diciendo es
que Abraham recibió la justicia por sus obras humanas, es lo que dice. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, él tiene de qué gloriarse. Como quien dice, yo hice las buenas obras. Dice, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabe por qué están esos versos aquí? Porque la orden a Abraham, ¿quién me dice cuál fue? ¿Cuál fue la orden que Dios le dio a Abraham? No. ¿Sacrificar a quién? Ok. ¿Por qué Dios le contó eso como buena obra si no lo llevó a matar? A la orden de Dios. Entonces fíjense que no se lleva el crédito por sacrificar a su hijo porque ni lo hizo. En su corazón obedeció para llevarlo a cabo y Dios vio en su corazón que le obedeció porque Dios le pidió lo que él más amaba. Lo que más amaba. Cuando nuestra fe, siendo ejercitada, hermanos, solamente es, vamos a decir, en el servicio al prójimo, le doy lo que me sobra, no estoy dándome Isaac. Si el servicio a Dios no es sacrificial, obviamente no nos cuesta nada. ¿Sí están entendiendo? Hay gente que quisiera servir a Dios con el tiempo que le sobra, le da a Dios lo que le sobra, y obviamente Dios, cuando vio a la viuda no le dio de lo que sobraba, sino dio su vida. Las monedas es donde miramos, decimos las 2 moneditas, y muchos dicen, pero la viuda dio 2 moneditas, Dios no mira la cantidad. Bueno, yo les pregunto, si Dios no mira cantidad, usted tampoco. Cierre los ojos y tire la cartera en la ofrenda. Yo les aseguro que no lo van a hacer. ¿Por qué usted calcula? Solamente 2, porque me quedan 8, y si doy 1, luego me quedo sin nada. Porque obviamente la cantidad tiene un sentido en el corazón. Pero Dios no mira la ofrenda de tu bolsillo. Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando, mira, tú puedes dar 1 peso teniendo 1000 y amas a Dios con todo tu corazón. Y Dios te lo recibe. Pero obviamente Dios no mira el dinero. Lo que pasa es que como amamos el dinero, Él nos pide que ofrendemos para desconectarnos del amor al dinero. Eso es todo. Dios no necesita nuestro dinero. Se lo digo porque yo soy un ejemplo vivo de que Dios no nos necesita en ningún sentido, hermanos. Nos hace parte de su obra. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, fíjense lo que dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, en otras palabras, si las personas van al cielo por buenas obras, la salvación Dios no las debe a nosotros. Pero si nosotros vamos al cielo por gracia, entonces es un regalo de Dios y Dios merece toda la gloria. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿por qué Santiago habla de que el cristiano que no vive en obras no es creyente? No es que no es creyente, sino vive en fe muerta, es la palabra. Porque una cosa es hacer buenas obras antes de ser salvado, y otra cosa es vivir en buenas obras luego de recibir la salvación. ¿Sí entendieron? Lo puedo repetir. Una cosa es ir al cielo creyendo que nos portamos bien y Dios me va a aceptar. Y otra cosa es, una vez Cristo me salva, debo vivir en buenas obras. Efesios 2:10, anótelo, ahí está la tarea. Dice, porque fuimos creados en Él para buenas obras. Entonces, cuando yo pregunté, ¿vamos al cielo por buenas obras? Sí, pero por las obras de Dios, no por las de los hombres. Dice, para que vean que mis obras son hechas en Dios, dice Juan 3. ¿Se acuerdan cuando el joven rico se fue triste? Los discípulos dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Porque él vivía en buenas obras. Jesús le dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios no, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora fíjense aquí en esta historia, Marcos 10, verso 20. El joven rico vivía en buenas obras, pero no tenía vida eterna. ¿Se acuerdan de esa historia? Él vivía en buenas obras, pero no tenía vida eterna. Dice Marcos 10, 20. ¿Están allí? Marcos 10, 20. Dice el joven rico, luego que viene el Señor, dice él entonces respondiendo, le dijo, Maestro,
Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué es todo esto? La ley de Dios. Todo esto lo he guardado. He vivido en sacrificio según la ley. Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Ahora, Santiago 2:10 dice que el que rompe un mandamiento, los rompió todos, ¿verdad? Imagínense que yo les regale una taza bonita, grande, de porcelana, ¿verdad? Que cuesta, vamos a suponer, $3,000. Y yo le digo, ¿me permites quitarle un pedacito pequeñito nada más? O sea, no se va ni a notar. ¿Qué usted diría? Obviamente no, porque si le quitas un pedacito, ya es imperfecta. La ley es igual. El momento que rompes una, ya rompiste la otra. Le voy a decir un ejemplo bien rápido. Si tú dices, yo no adultero, ¿verdad? Yo no codicio, amo a Dios, cumplo todos los mandamientos. Lo único que tengo es que robo. Ahora, cuando usted y yo robamos, en cualquier sentido, es la demostración más profunda de que no tenemos amor. Porque el que ama, no le roba a su prójimo. Y por ahí va la cosa. Y si no tengo amor, mucho menos. ¿Sí entienden el ejemplo? Los mandamientos están entrelazados todos, están conectados. Y el joven rico, el Señor le citó los últimos 6, que son mandamientos que un hombre aparentemente puede cumplir. Jesús le dijo, te falta una cosa. ¿Cuál era? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús le dice, o le pide, lo que controlaba su vida. Todo lo que él hacía era sustentado y fundamentado en su amor al dinero y su posición. Pero había algo que lo delataba de que nada de eso le llenaba. Versículo 22 dice, pero el joven rico afligido por esta palabra, ¿qué dice? Se fue triste. Ahí la palabra triste habla de que no tenía el amor de Dios y lo que hacía no era por amor a Dios. ¿Por qué? Porque el amor a Dios produce fruto de amor, de gozo y de paz. Y dice aquí que se fue ¿cómo? Se fue triste. El joven rico tenía fe en Dios. De otra manera no hubiese venido a Cristo. Pero la fe que él tenía no era para salvación. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ese es otro tipo de fe. Si usted toma notas, aquí están los 3 tipos de fe. Tipo de fe número 1, la fe de que Dios existe. Esa es la primera. Si usted le pregunta a la gente, ¿tú crees en Dios? Dice, claro, yo sé que allá arriba hay alguien que está gobernando, ¿verdad? O algo divino más allá. Yo lo sé, dice la gente. La primera fe, la fe de que Dios existe. La fe número 2 es la fe de que Dios hace milagros. ¿Se acuerdan del pueblo en el desierto? Vieron el mar rojo partido en 2, pero no creyeron que Dios lo podía meter en la tierra prometida. ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, vieron el mar en 2 abierto. Y usted le preguntaba, ¿ustedes creen que Dios puede abrir el mar en 2? ¿Qué dirían ellos? Claro, lo vimos. Y si les preguntaba, ¿ustedes creen que Dios lo va a llevar a la tierra prometida? No sé. No sé. Ahora fíjense la diferencia, hermanos. ¿Qué era más fácil, verdad? La tercera fe es la fe de que Dios salva. Cuando usted escuche la palabra salvación, por favor, no solamente piense salvación del infierno nada más, sino salvación de nuestro propio corazón, porque son nuestros deseos que nos llevan o a Dios o al infierno. Es el deseo de tu corazón que te hace ir detrás de. Cristo predicaba y él decía, el que quiere venir en pos de mí, luego le decía, tome su cruz y sígame. El que quiere. Ahora, muchos parecían querer seguir a Jesús, ¿sí o no? La multitud, hasta que Jesús le puso el parámetro. Miren, para poder seguirme, tienen que tomar su cruz. En ese momento Jesús lo puso a prueba a ver si la fe que ellos tenían era para salvación. Creían que Dios existía, creía que Jesús hacía milagros porque le seguían por milagros, pero cuando llegó el momento de la salvación, vamos a Lucas 17, a ver un ejemplo, hasta ahí llegó su fe. ¿Por qué esta fe no todos la tienen? Y no es porque Dios se la da a alguno,
es porque algunos aman más las cosas de este mundo que a Dios. Lo dice Juan 3, versículo 19. Estoy en Lucas 17, verso 11. Voy a esperar que todos lleguen porque ya estamos terminando ya. Lucas 17, verso 11. ¿Sí llegaron? Yo voy a leer un poquito más adelantado. Aquí están 10 leprosos en Samaria, en la parte de afuera. Y los 10 comenzaron a llamar a Jesús. Hijo de David, ten misericordia, ¿verdad? Sánanos. Y fíjense aquí, el verso 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos? Ya conmigo, 10 leprosos. Ahora, la lepra en la Biblia tiene dos sentidos. Aparte del sentido físico, la enfermedad representa nuestra lepra espiritual, que solo Jesús la sana. Lepra espiritual o lepra física dice que deteriora todo, pero una de las características más fuertes es que la lepra se te cae un brazo sin tú sentirlo. El pecado es igual. Sin darte cuenta, el pecado te lleva a la perdición eterna. Y la lepra es un ejemplo en la Biblia de los pecados en nosotros. Miren, el domingo pasado hablaba de un tema que se titulaba Vestidos de lo Alto. Y yo explicaba un poquito acerca de que si la palabra no nos expone, nunca sabríamos si tenemos lepra. Habían personas con lepras que estaban sentadas por un rato y de repente se paraban y daban un paso y caían de rodillas. ¿Saben por qué? Porque se le había caído la rodilla de aquí abajo, sin sentir. Las ratas se les comen las partes a los leprosos, no se dan cuenta, porque pierden la sensibilidad. El pecado es igualito, te destruye lentamente y ni te das cuenta que te está comiendo por dentro. Fíjense lo que dice, leprosos los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué estaban lejos? Porque la lepra era una enfermedad contagiosa. Pero aquí está hablando lejos, también representa, hermanos, escuchen bien, separación. El pecado nos separa de la gente, de la familia, divorcio, separación de amigos, etc. El amor une, el pecado separa. Dice el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, había una ley en el Antiguo Testamento donde cuando la lepra tenía cierta manifestación en la piel, a veces había tiempo de sanar, porque incluso el libro, creo que es Levítico, habla de que si está mostrando algo blanco, ya está muy avanzado. Es como hoy el cáncer, que lo pueden detectar a tiempo. La lepra era igual. Y había veces que podía ser sanada la persona, pero había un estado donde ya lo entregaban fuera del pueblo y era para que se mueran por ahí lentamente. Fíjense qué cosa. La orden del que tenía esperanza era ir al sacerdote para ser examinado por él, porque el sacerdote conocía la ley, la cual enseñaba en qué estado se encontraba el leproso. Entonces, cuando Jesús le dice, muéstrase donde el sacerdote, ellos sabían lo que decía la ley, pero aquí hay un dilema. De la única manera que ellos podían ir a revisarse, ¿verdad?, era si primero tenían un progreso de sanidad. Ellos estaban en el estado más crítico porque ya estaban fuera. Fíjense qué cosa. Pero Jesús le dijo, mostraos al sacerdote. Ellos fueron. ¿Qué significa esto? Si ellos no hubiesen tenido fe para milagros, le dicen, sí Señor, pero ¿a qué vamos al sacerdote si tenemos lepra? ¿Qué va a hacer el sacerdote? No, ellos creyeron al milagro, los 10. ¿Sí están mirando el ejemplo? Dice la palabra, y aconteció que mientras iban, qué bueno que dice mientras, ¿saben por qué? Porque eso dice que Jesús los sanó. Si ellos hubieran sanado estando en el sacerdote, le dan la gloria al sacerdote. Pero sin haber llegado aún, fueron sanados, significa que Jesús los sanó. Fíjense lo que pasa, hermanos. Aquí hay 10 hombres con fe para milagros. Dice, fueron limpiados. Verso 15, perdón. Entonces, cuenten conmigo, 1.
¿Por qué dice uno? Obviamente está separando a uno de los 10, que tenía una fe diferente. Vamos a ver cuál es. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esta palabra, glorificando a Dios, significa salvación. Ahora, no es la palabra que significa salvación, sino el que da gloria a Dios es porque primero ha sido salvado. Dice la palabra que aquel que no tiene el Espíritu puede llamar a Jesucristo Señor. Somos salvados y el Espíritu clama al Padre a través de nosotros en gloria y adoración. Fíjense qué cosa. Dice el 16. ¿Qué dice luego? Y se postró rostro en tierra. ¿Qué significa esto? En ese momento este leproso, este uno, hizo a Jesús su ¿qué? ¿Cómo lo llamaron al principio? Maestro. Enseñaba bien, maestro. Pero este lo hizo su Señor, su Dios. Dice, y dándole gracias, ¿y este era qué? Samaritano. Ahora, había una actitud con los judíos de que ellos pensaban que merecían la salvación, merecían sanidad, y ellos no le dieron gloria al que los sanó. Siguieron su camino, volvieron a su casa. Pero el samaritano, hermanos, acuérdense de algo, hermanos. Esta gente estaba separada de su familia. Si usted está en cuarentena por ahí y usted tiene los familiares más cercanos, que usted tiene ya, vamos a decir, años o meses que no lo ve, y a usted lo dejan libre, usted corre inmediatamente a los que usted más ama. ¿Sí están de acuerdo? Este hombre volvió a Jesús. Y dice el Señor, verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Qué está preguntando Jesús? O sea, no sané a los 10, está reclamando algo el Señor. ¿Y los 9, qué dice? ¿Dónde están? ¿Por qué pregunta por los otros 9? Seguimos leyendo. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ahora quiero que noten cómo termina esto. Y le dijo al extranjero, al samaritano que volvió, levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Entendieron? Ahora, esos 9 hermanos, ¿a dónde fueron luego de la muerte? Sinceramente hablando, hermanos, se perdieron. A usted puede decir, no, pasó, a lo mejor se arrepintieron luego. Bueno, en la historia de la Biblia se perdieron. Porque Jesús dice, no hubo quien volviese a dar gloria a Dios, sino este samaritano. Y le dice a él, porque a ellos le dijo, tu fe te ha sanado, a los 10. Pero nada más a este le dice, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque volvió a dar gloria al que lo sanó, como el paralítico, hermanos. ¿Qué significa todo eso, hermanos? La fe que salva es aquella que produce fruto en todo tiempo, fruto de deseo, fruto de obras y fruto en el carácter. Para el cristiano, a veces nos gloriamos, hermanos, le voy a decir esto con letras mayúsculas, no nos gloriemos a nosotros saber que tenemos deseo de buscar a Dios. El deseo de buscar a Dios lo pone Él. Él es el que te da el deseo de santidad, de buscarlo. Es Él el que te está llamando. Nosotros nada más tenemos que ceder al deseo y hacer lo que Él dice. Y luego ese deseo, cuando lo obedecemos, Dios produce fruto, hermanos. Fruto de amor, fruto de paz, fruto de gozo. Y ya las cosas materiales vienen a pasar a segundo término. Lo primero ahora es el Señor. Postrado espiritualmente hablando en tierra, hacemos de Jesucristo nuestro Señor. Aquí es donde vemos, hermanos. Voy a terminar con esos ejemplos. La fe que salva siempre, hermanos, va a poner en riesgo las cosas que más amamos. Siempre, hermanos. Para Jesús fue así, para nosotros también. Voy a terminar leyendo Santiago 2:20 hasta el 26 y ahí vamos ya cerrando. Yo voy a ir leyendo mientras usted busca Santiago 2. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció, no cuando sacrificó, no, cuando lo ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió las escrituras que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por decir yo creo. Usted diría: pastor, pero eso es Abraham, que era judío y tenía la promesa. Seguimos leyendo. Dice: asimismo también Rahab no era judía, la ramera, no tiene nada que ver con buenos créditos, era ramera. Dice: no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si usted, cristianos ya que están caminando de años con Jesús, y usted no está viendo fruto en su vida, nuestra emergencia es llevar frutos. Y de la única manera que podemos llevar frutos, hermanos, es cuando Dios nos ordena que hagamos lo que Él nos dice en su palabra. Amar al prójimo, amar a Dios y al prójimo como nos amamos a nosotros. Miren, el amor de Dios mata el egoísmo. El egoísmo consume a los seres humanos. ¿Qué es ser egoísta? Ser egoísta es vivir para sí. El amor de Dios es vivir para el prójimo. Esa es la diferencia. Encontraremos paz, amor y gozo cuando tomemos la decisión de vivir para Dios. Se lo digo, hermanos, por experiencia propia. Van a sentir plenitud de gozo cuando vivan únicamente para el Señor. La razón por qué el Señor vino a esta tierra a morir por nosotros tiene que ver con tres cosas, pero voy a mencionar dos. Número uno, a pagar la deuda que teníamos contra Dios. Si usted quiere saber qué tanto le debíamos a Dios, mire la cruz. La pasión de Cristo le queda corto, pero mire, y usted dice: wow, ¿eso le debía yo al Señor? O sea, la deuda era tan grande que Jesús pasó por eso. Así medimos la deuda. Y Jesús sufrió. Lo número dos, ¿por qué vino? Es para darnos la capacidad espiritual para cumplir la voluntad de Él, no la mía. Cuando usted ora: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase mi voluntad, o decimos hágase su voluntad. ¿Qué significa eso? Voy a vivir para ti, Señor. Eso es lo que significa. Por eso es que el Padre nuestro no es un cliché, no es una memoria, es algo que tiene que ser real. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace así en el cielo. Entonces, cuando yo digo Jesucristo es el Señor, significa que no mando yo, manda Cristo. Padre, hágase tu voluntad, significa no es mi voluntad. Y comenzamos con lo más sencillo, hermanos, con nuestra casa. Varones amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas sometiéndose al varón como la iglesia se somete a Cristo. Fíjense cómo comenzamos en la casa. Porque yo puedo simular un comportamiento delante de ustedes muy fácil, hermanos, con regalitos y buenas palabras, pero en mi casa es otra cosa. Allí mi esposa me conoce perfectamente. Ella sabe si yo ronco, si se me sale la baba cuando estoy durmiendo. Estoy siendo bien familiar aquí. Yo sé que suena duro, pero es la realidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si me vuelan los brazos, si la maltrato, ella sabe. O sea, no es jactancia, hermanos, es la verdad. Comenzamos en la casa, y si dice el juicio comienza por la casa. Y luego, hermanos, que Cristo nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? La fe que salva es aquella que persevera en anhelo de Dios, servicio a Dios y carácter de Cristo en nosotros, hermanos. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Creo que me pasé un poquito, pero el tiempo, quedan 10 minutos para salir a la NASA. Oramos. Padre, gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Tu misericordia es para siempre, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo nos confirma tu verdad, Señor. Confiamos en que tú eres Dios y nosotros no, Señor. Somos polvo y tú eres eterno. Y aquí estamos, Señor. Estamos buscando de ti, Señor. Sabemos que lo que hemos leído, ninguno de nosotros lo podemos cumplir. Pero cuando confiamos en ti plenamente, tú nos das el poder para ir adelante, Señor. Lo único que tú nos pides es confiad en mí. Tú haces la mayoría del trabajo. Nosotros nada más confiamos y caminamos conforme a tu guianza, Señor. Si tú nos dices,
A la derecha, vamos a la derecha. Si es a la izquierda, a la izquierda. Si nos dice siéntate y no hagas nada, así hacemos, Señor. Y al final del día se nos será contado por justicia, Señor. Bendice a mis hermanos, dale entendimiento en las cosas que yo no pude explicar, Señor. Afírmanos cada vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.